Hola, bienvenidos a este video de cortes básicos. Mi nombre es Carla Paula Ruiz García. Esta es la asignatura de Bases de la Gastronomía impartida en la Universidad del Valle de México, Campus Hispano. Este video, como su nombre lo dice, es explicar a detalle los cortes más básicos de la cocina. Es importante que en cada uno de ellos se ponga la máxima atención, ya que viene completamente detallado y las imágenes son lo suficientemente explicativas. Comenzaremos con el primero, que su nombre es bâtonnet. Este hace referencia al corte de diferentes alimentos en tiras de unos 6 centímetros de largo y con un ancho aproximado de unos 5 milímetros. Se suele aplicar para cortar vegetales de guarnición, siendo ejemplo más habitual las patatas fritas, aunque también se usa para calabacines, calabaza, pepinos, zanahorias y distintas frutas, entre otros. También tenemos el brunoise. Es un corte que se utiliza en verduras o frutas, formando cuadritos de aproximadamente 0.5 centímetros de grosor. Se cortan primero rebanadas y luego se hacen cortes parejos, primero horizontales y luego verticales. Se puede decir también que es una forma de cortar verduras en pequeños dados, de 1 a 2 milímetros de lado, sobre una tabla de cortar. Este tipo de corte puede hacerse con una enorme variedad de vegetales o verduras. También tenemos el chiffonade. Este corte es muy utilizado para cortar vegetales de hojas y consiste en enrollar estas para cortar y obtener tiras largas y delgadas. Generalmente se utiliza para ensaladas o para rehogar las hojas y servir como guarnición. También tenemos el corte chips. Este corte es muy popular hoy para hacer rebanadas muy delgadas que suelen freírse o meterse a hornear para deshidratarse y secarse, consiguiendo con ambos métodos una textura crujiente deliciosa. También tenemos el corte ciseler. El ciseler o cincelar es un tipo de corte que se utiliza para hacer cubos en vegetales, como las cebollas o las chalotas. Se corta el vegetal a la mitad y luego se realizan cortes horizontales, longitudinales y verticales, logrando dados pequeños de entre 1 y 2 milímetros. También tenemos el concasseur. Se denomina concasseur a un corte específico que se emplea en cocina y en donde un ingrediente determinado. Por lo general es el tomate. Se corta en forma cuadricular con un tamaño aproximado de 0.5 centímetros de lado y sin piel ni pepitas, por lo que es un corte de tamaño superior al denominado brunoise. Ahora hablemos de la pluma. Este tipo de corte se caracteriza por ser muy parecido a la juliana. De hecho, se trata de un corte muy fino y aprovechando la longitud máxima del ingrediente en cuestión. Es posible que en muchas recetas encuentres que te hablen de este corte para la cebolla. Ahora hablemos de la juliana. Este tipo de corte es utilizado en hortalizas, frutas y verduras y consiste en cortar tiras delgadas y uniformes de aproximadamente 6 centímetros de largo por 1 a 2 milímetros de ancho. Habitualmente este corte se comienza cortando la verdura o hortaliza en rodajas para luego cortar tiritas o bastones muy finos y delicados. Ahora tenemos la macedonia. La macedonia consiste en cortar frutas y verduras en pequeños dados de 3 a 4 milímetros de grosor. Se utiliza esa técnica de corte sobre todo para preparar las famosas macedonias de frutas y verduras. Tenemos el mirepoix. El mirepoix es un término culinario y habitual en la cocina francesa, referido al corte de un conjunto de verduras en pequeños cubos de 1 centímetro a 1.5 centímetros aproximadamente, que luego son empleadas para aromatizar salsas, caldos, asados y sopas. Ahora tenemos el parisienne, técnica de corte que consiste en tomar bolitas de un tamaño más grande que el corte noisette. Se aplica en frutas y verduras. Se realiza con un boleador también más grande que para el corte noisette. Cuando se realiza con papas se denominan pommes rissoles. Ahora tenemos el parmentier. Es un tipo de corte que consiste en cubos de aproximadamente 2 centímetros. Generalmente se aplica a papas, aunque algunas veces se hace referencia a este corte en verduras y carnes. Tenemos el bandik, que esta técnica de corte es en zigzag, que sirve para separar la pieza en dos mitades y que se aplica en frutas y verduras. Para poder realizarlo se debe utilizar una puntilla, cuchillo especial con el que se puede trabajar con precisión y uniformidad. Y por último tenemos este corte que se llama émincer. Es parecido a la juliana, solo que aquí las medidas del bastón son exactas. Deben ser tiras de 4 centímetros de largo por 1 de ancho.
Se le usa en el pepino, la zanahoria, el apio y las calabacitas. Su uso es tanto ornamental como para dar sabor y olor. Hay quienes hacen de esta forma las papas a la francesa para que sean más crujientes y se cocinen mejor. Eso sería todo por el video de hoy, agradeciendo muchísimo su atención y esperando que los cortes básicos de frutas y verduras hayan quedado claros, que era el objetivo principal de este video, saber cuáles eran sus características, sus medidas y con qué tipo de vegetales suelen utilizarse. Así que sin más por el momento, muchas gracias.